Me resulta difícil presentar a Pepe. Digo a Pepe pues porque cuando uno presenta a alguien pues se dedica a decir la cantidad de publicaciones que tiene, lo importantes que son las revistas, etcétera. Y en mi caso, además de eso, pues a veces confundo eso con mi relación personal y entonces me olvido de eso, con lo cual pues da la sensación de que no es tan importante como lo que es. Bueno, como el decano me ha dicho que debemos ser breves porque queda poco tiempo para contar todas estas cosas, no os asustéis, probablemente las cuente en castellano. Diré simplemente pues, que tiene más de 100 artículos, él dirá, pero no lo sabía, ¿no? Pues tiene hasta 107 que uno compute, ¿no? que vea en internet, basta que entréis para que veáis cuál es su calidad de investigador y su obra prolífica. Tiene 14 libros, de los que es autor, tiene 7 obras conjuntas, es coordinador de varias obras colectivas y es colaborador en más de 30 obras colectivas. Desde el punto de vista de a qué se ha dedicado José Villaverde Castro, podemos decir que inicialmente su mundo o su campo de investigación fue la economía internacional, pero siempre preocupado por la economía regional y digamos que su investigación en buena medida es un mix de estas dos cosas, es decir, que generalmente se ha dedicado a hablar de economía internacional y sobre todo de economía europea y concretamente de los efectos que para las distintas regiones o para algunas regiones más en concreto como puede ser la nuestra o ahora mismo como puede ser Cantabria, pues digamos que sus publicaciones en buena medida han estado dirigidas hacia esta parte que es un mix entre la economía internacional y la regional. También ha hablado sobre temas de crecimiento y competitividad allá por los años 2000, en donde estas cosas tenían más digamos, actualidad que hoy mismo, ¿no? Si alguien quiere ver cosas sobre convergencia regional, incluso sobre convergencia respecto a la integración en la Unión Europea, es imprescindible recurrir a Pepe Villaverde, ¿no? Por tanto, podemos decir que desde el campo de la economía, estos dos campos, lo internacional, sobre todo lo europeo y lo regional, pues es referente obligado. Incluso las primeras cosas que se hicieron en Castilla allá en el 1983 fue precisamente un libro de él y Hernández Parlines en donde hablaba de los efectos para la región de Castilla y León de la integración europea. Supongo que más de uno habéis ojeado esta obra. Desde el punto de vista docente y que me gustaría resaltar, pues decir que José Villaverde Castro es catedrático de la Universidad de Cantabria desde 1987, fue así muy esporádicamente de otra universidad, y aquí fue durante años lo que entonces era profesor adjunto, que luego fueron los profesores agregados y que hoy somos los profesores titulares, ¿no? Yo, si algo hubiera que resaltar de José Villaverde Castro, yo diría que es un docente de vocación. Yo siempre digo que vocación con V, que es verdad que también le ha permitido malvivir, pero vocación con V porque yo creo que le gusta, cree en ello y se dedica a ello, ¿no? Él diría que es lo único que sabe hacer. Yo digo, pero qué bien lo haces, ¿no? Es decir, esto es lo que me da envidia, ¿no? Qué bien lo haces y cómo te dedicas a ello, porque cree en ello y porque cree en esta universidad pública de la que no hace grandes declaraciones, pero a la que dedica todo su tiempo. En Valladolid abría la facultad y en Cantabria me consta que sigue abriendo la facultad. Antes de que llegue la gente de la limpieza, su luz ya está encendida. Y esto porque cree en esta universidad y porque trabaja para esta universidad y porque cree en los alumnos. Contaré una anécdota que es significativa sobre qué cree o cómo piensa él sobre la docencia. Allá por el 85, curso 84-85 probablemente era, cuando él daba clase a muchos de los que hoy sois profesores en esta facultad de macroeconomía, de tercero, y entonces daba sus clases durante la semana de lunes a jueves, porque supongo que eran 4 horas en la carga docente, y el viernes lo dedicaba a explicar un resumen de lo que había contado, básicamente el Dorbus Fischer, que era la obra de referencia en aquel entonces desde el punto de vista académico, y se lo contaba en inglés. Esto a precio cero, ¿no? Lo cual pues tenía un valor, hoy nos computan cada cosa que hacemos, a él no se lo computaban, pero lo hacía. Y además creo que transmitió
a sus alumnos la importancia que tenía el inglés y que hoy también la tiene. Eso hacía que en aquel entonces dedicara a Mayor Gloria Dei este viernes adicional, que lo hiciera en inglés y que hoy dé todas sus clases, o la mayor parte de sus clases en Cantabria, en inglés. Su aportación a la Universidad de Valladolid yo creo que fue importante, es decir, gracias a él y a alguna otra gente, pues se puso en marcha la rama que hoy conocemos como rama de Economía. Pero además se puso en marcha lo que fue el germen de lo que hoy es el Instituto de Estudios Europeos y fue durante años responsable por la parte de económicas de este instituto, bueno, por años, no muchos, porque me da la sensación de que siempre he estado con José Villaverde y en realidad hemos coincidido bien poco. Y también fue el responsable de la revista del Instituto de Estudios Europeos. Bien, por no continuar con cosas de estas, que lo que hago es quitarle tiempo para su exposición, diré que en Cantabria está ocurriendo un poco lo mismo, es decir, esta dinámica que inició en Valladolid, pues continúa en Cantabria, es decir, sigue igual, ha cambiado un poco PP. Es el encargado de Erasmus Mundi, es responsable de un curso, un máster, el máster de un MBA, de Green Economics Globalization and European Integration, ¿no? Que él es, digamos, el alma mater y además el que lleva esto adelante. Es profesor adjunto, creo, de la Universidad de Limerick y por lo que he visto, por lo que vi en su día en la prensa de Cantabria, pues ha colocado a Cantabria entre las 7 mejores universidades de España por lo que a macroeconomía corresponde, junto con la Pompeu Fabra, la Autónoma de Barcelona, la Carlos III de Madrid, la Complutense de Madrid y la Politécnica de Madrid. Es decir, la siguiente creo que es Cantabria. Yo diría que sigue dando lo mejor que tiene y tiene mucho para la universidad y para esta universidad pública en la que cree. En 1987, cuando dejó la Universidad de Valladolid, yo creo que perdimos un gran activo. En el departamento perdimos un gran activo y un buen compañero. Y, por suerte, algunos, a pesar de todo, le seguimos manteniendo como amigo. Gracias por eso y esto ya es la palabra. Muchas gracias, en primer lugar, al decano por haberme invitado a formar parte del grupo de profesores que vamos a dar una charla con motivo del 40 aniversario de la creación de la facultad. Para mí esto es especialmente emotivo porque, como ha dicho Jesús Mari, he sido profesor aquí, tengo aquí buenos amigos y, por lo tanto, volver a Valladolid es siempre algo que realmente me atrae, que me gusta muchísimo y que lo hago con todo el cariño del mundo. Muchas gracias también, naturalmente, a Jesús Mari. Todos, bueno, me permitís que os tutee, soy mucho mayor, por lo tanto, vais a permitirme que os tutee. Todos sois conscientes de que lo que ha dicho Jesús Mari está dictado mucho más también por el cariño, por la amistad que me tiene, que por razones objetivas, ¿no? Si acaso le tendría que hacer una puntualización, y es que la cantidad no hace la calidad. Yo tengo muchas cosas escritas, pero eso no implica que sean buenas. He hecho modestamente lo que he podido y lo sigo haciendo. Y en lo que sí coincido con él plenamente es en que siempre me ha gustado la docencia, siempre me he dedicado a ello. Y bueno, si existe eso que llaman vocación, pues la mía va por ese sendero, va por ese camino. Y bueno, pues lo seguiré haciendo mientras pueda. Por lo tanto, en todo caso, muchas gracias, Jesús Mari, por todo lo que has dicho. Y muchas gracias a todos vosotros por estar aquí presentes esta mañana. Lo que yo tenía pensado hacer esta mañana era contaros el resumen, digamos, en esencia, de un trabajo que he hecho con un compañero de la Facultad de Económicas de la Universidad de Cantabria, el profesor Adolfo Maza, y que se refiere al impacto del Tratado de Libre Comercio que la Unión Europea y los Estados Unidos están negociando, y en concreto al impacto que ese tratado puede tener sobre las regiones españolas. El esquema de mi intervención es un esquema tremendamente sencillo. Empezaré
diciendo brevemente qué es o qué implica un tratado de libre comercio y por qué ahora, precisamente ahora, digamos, surge este tratado. Luego, para poner un poco, digamos, el marco de referencia en el que se mueve esto, en el que hay que incardinar esto, haré alusión a las relaciones comerciales que existen entre la Unión Europea y los Estados Unidos. A continuación, pasaré a comentar de forma muy breve también cuáles son los estudios de impacto que se han hecho sobre este tratado y poniendo de relieve que todos estos estudios son controvertidos, me refiero a los resultados, las conclusiones que obtienen son controvertidas, y después me centraré básicamente en cuál es el posible impacto, el impacto potencial de la firma y la puesta en marcha de este tratado sobre las regiones españolas. Y como es obvio, pues terminaré estableciendo las conclusiones, que básicamente se limita a una, y estableciendo algún tipo, digamos, de recomendación de política económica. Yendo entonces por partes y de acuerdo con los puntos que acabo de comentaros, la primera cuestión que nos tenemos que plantear es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué un tratado de libre comercio en este momento y qué es un tratado de libre comercio? Bueno, lo primero, ¿qué es el TTIP? El TTIP no es más que es el Transatlantic Trade and Investment Partnership. Es un acuerdo de libre comercio, como se indica ahí, es un acuerdo de libre comercio. Vosotros sabéis, Jesús Mario lo ha explicado toda su vida y supongo que lo sigue explicando, que hay distintos niveles de integración económica internacional y que el nivel más elemental, el nivel más bajo, es el de la existencia o la creación, la formación de un área de libre comercio. Pues esto es lo que implicaría en este caso un área de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, que se aplicaría no solo al comercio, digamos, de bienes y servicios, sino también a las inversiones. ¿De acuerdo? Estamos, por tanto, hablando de un proceso de integración, pero hoy por hoy todavía al nivel más bajo posible. Dicho esto, la siguiente cuestión es, bueno, ¿y por qué en este momento se plantean la Unión Europea y los Estados Unidos firmar un acuerdo de este tipo? Supongo que hay muchas explicaciones o muchas justificaciones para esto, pero probablemente la más lógica y la más natural es que todos sabéis que fracasaron la denominada Ronda Doha de negociaciones comerciales multilaterales. Esta se ha saldado finalmente con un fracaso y entonces los Estados Unidos y la Unión Europea pensaron que, bueno, como mal menor o, si queréis, hablando en términos económicos, como second best, como óptimo de segunda preferencia, pues que podían establecer un acuerdo entre ellos. Y esto es lo que están intentando. Todavía el acuerdo no está concluido, están en negociaciones, pero probablemente se lleve a cabo. ¿Con qué finalidad? Pues, como se indica en la transparencia que tenéis lo que tenéis en la pantalla ahora, básicamente con dos motivos o con dos pretensiones. Por un lado, el de reavivar la actividad económica, el nivel de actividad económica tanto en la Unión Europea como en los Estados Unidos, es decir, acelerar un poco el proceso de crecimiento económico. Y por otro lado, pues recuperar un poco de la competitividad que estos dos países, un país, Estados Unidos y el bloque de la Unión Europea, ha ido perdiendo con el paso del tiempo a medida que han ido surgiendo los países emergentes, que cada vez tienen más potencia, que tienen más peso en el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esto es una forma de decir, bueno, hemos cedido algo de terreno, pero no queremos ceder más. Si ahora nos unimos con este tratado, seguro que tenemos más fuerza, más potencia. Eso es lo que pretenden y, como digo, acelerar un poco el crecimiento económico en los dos países, en los dos bloques. Considerando esto, ¿cuál era, digamos, el objetivo de nuestro trabajo? Pues el objetivo de nuestro trabajo era el de tratar, en la medida de lo posible, de ofrecer una valoración preliminar del impacto de este tratado de libre comercio, pero a nivel regional. Lo que pasa que en cuanto empezamos a estudiar la cuestión tuvimos que rebajar nuestras propias expectativas y decir, cuidado, el enfoque que vamos a adoptar nosotros va a ser un enfoque más estrecho, más reducido, básicamente por un motivo, y es porque no hay información estadística suficiente a nivel regional, de las regiones europeas. Lo hay para algunos países, como es el caso español, pero no lo hay para todos los países y para todas las regiones europeas. Entonces dijimos, bueno, hay que rebajar expectativas. Entonces, tal y como indicamos aquí, el trabajo nuestro
sigue un enfoque, digamos, un poco reducido en varios sentidos. Primero, porque va a ser un enfoque puramente económico y el tratado tiene otras vertientes, tiene una clara vertiente política, tiene una clara vertiente legal, etcétera, etcétera, pero yo me voy a centrar en la cuestión económica. Dentro de la cuestión económica tiene una vertiente que es comercial de bienes y servicios, pero una parte que se refiere a la inversión extranjera, etcétera, etcétera. Esa la vamos a dejar de lado porque tampoco contamos con información en ningún caso y, como decía, para las regiones europeas no hay información en absoluto sobre todo esto y entonces nos limitamos a plantear esta cuestión para el caso de las regiones españolas. Bueno, una vez que digamos, teníamos este objetivo claro, lo primero que nos planteábamos era decir, bueno, pongámonos en contexto. A ver, cuando nos planteamos la cuestión de analizar este posible impacto, lo primero que tenemos que saber es más o menos dónde estamos. Dónde estamos, en los términos que estoy planteando ahora, significa hacer referencia a las relaciones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y en este caso yo creo que hay tres aspectos o tres puntos que merece la pena destacar. Uno de ellos, y supongo que alguno sonreirá, es que en este ámbito, en esta materia, como en tantos otros ámbitos, el tamaño importa, ¿de acuerdo? Y en este caso el tamaño importa porque la Unión Europea y los Estados Unidos, cuando se consideran conjuntamente, representan algo más del 50% del PIB mundial. Es cierto que esto ha ido disminuyendo con el paso del tiempo, pero siguen estando en torno a ese porcentaje. Representan también aproximadamente un 50% del comercio internacional, de las exportaciones e importaciones que existen a nivel mundial, y en torno al 60% de la inversión extranjera directa. Esto quiere decir entonces que los resultados o el impacto o los efectos que se produzcan como consecuencia de estos van a ser muy distintos de los que se pueda producir, por ejemplo, si supongamos que no existiera la Unión Europea, si España quisiera firmar un tratado de este tipo con Portugal. Luego, por lo tanto, las magnitudes de las que estamos hablando son distintas y el impacto probable también de todo esto va a ser distinto. Esto en primer lugar. La segunda cuestión es que al hablar de las relaciones comerciales entre Europa y Estados Unidos, hay que decir que, lo tenéis en esta figura, en este gráfico que aparece ahora en la pantalla, tengo que decir que estas relaciones son muy intensas. Para Estados Unidos, el principal cliente comercial sigue siendo hoy por hoy la Unión Europea y para la Unión Europea el principal cliente es Estados Unidos. Es cierto que esto también ha ido disminuyendo con el paso del tiempo, precisamente por la aparición sobre todo de los países emergentes, de Brasil, de China, de la India, de Rusia y de algunos otros, por supuesto están Corea, Japón, etcétera, etcétera. Esto ha ido disminuyendo, pero pese a ello siguen siendo respectivamente los principales socios comerciales. Y el último elemento en esta revisión rápida de la cuestión que quiero resaltar es que el comercio que existe entre la Unión Europea y Estados Unidos es un comercio, digamos, que se concentra en una serie de productos muy específicos, están indicados ahí, productos intermedios, bienes de equipo, automóviles. Se trata fundamentalmente de comercio intraindustrial. Bueno, yo creo que estos son los tres elementos que definen de forma clara cuál es el marco en el que hay que insertar, repito, el tratado del que estamos hablando. La siguiente cuestión que quería comentaros, de acuerdo con lo que os he dicho hace un momento, un poco con el índice, con el guión que sigo, es la que se refiere a los impactos o al impacto de este tratado. Y veis que ahí lo he titulado el impacto potencial del tratado, valoraciones controvertidas. Bueno, tengo que decir que todas las valoraciones que se han hecho sobre este impacto son controvertidas, sobre este tratado, perdón, son controvertidas y lo veremos dentro de un momento el porqué. Al hablar de valoraciones, podemos nosotros considerar, por un lado, valoraciones desde el punto de vista económico, y ahí nos fijaremos en el análisis de impacto económico, pero, como decía hace también un momento, hay otras valoraciones que se han hecho sobre el tratado, fundamentalmente de carácter sociopolítico. En relación precisamente con estas últimas, hay que decir que
tengo que decir que hay muchísimas gentes, que hay grupos de interés, etcétera, etcétera, que están, digamos, muy en contra, que son muy críticos del tratado. Y, por ejemplo, una de las personas que es muy crítica y que para mí merece todo el respeto, por supuesto, es Stiglitz, el premio Nobel Stiglitz, que, como está escrito ahí, ha escrito en un momento que este tipo de acuerdos, pero hablando específicamente del TTIP, van más allá de lo comercial y que tienen influencia sobre los gobiernos, sobre la propiedad intelectual, que dan lugar a cambios importantes en términos legales, en términos judiciales, en términos de regulación, etcétera, etcétera, pero lo hacen todo esto sin que, digamos, tengan que pasar después por la bendición de instituciones elegidas democráticamente, es decir, por nuestras cortes, por decirlo así, ¿no? Y entonces, en ese sentido, él es crítico y dice, bueno, cuidado, que aquí estamos metiendo por la puerta de atrás elementos que pueden cambiar nuestra forma de vida, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en ese sentido, tengamos cuidado. Pero, como decía antes, yo me centro en los aspectos económicos y cuando hablamos de análisis de impacto económico, puesto que sois estudiantes de economía todos vosotros, vosotros sabéis que hay dos tipos de valoraciones, unas que son valoraciones ex ante y otras que son valoraciones ex post. En relación con las valoraciones ex ante, o a priori, si queréis, cuando se plantean este tipo de estudios, pues se distingue básicamente, en este caso, tres tipos de estudios. Estudios que utilizan modelos de equilibrio general computable, estudios que analizan modelos de equilibrio parcial y estudios que hacen uso de indicadores comerciales. Los primeros de ellos, los de modelos de equilibrio general computable, necesitan de un volumen de información enorme que no existe, no está disponible para el caso de las regiones. Por tanto, esto lo hemos dejado de lado totalmente. Los modelos de equilibrio parcial los podíamos haber analizado, pero realmente esto es lo que hacen, por su propia definición, obviamente, es examinar una parte concreta de los efectos del tratado. ¿Cuáles son los efectos del tratado? Yo que sé, sobre el mercado de hortalizas o sobre el comercio exterior del plátano, lo que querráis. Bueno, son muy interesantes, pero obviamente no te dan una visión global del problema. Y entonces lo que nos queda, o lo que quedan, son el uso de indicadores comerciales, que es precisamente lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo. Aquí el requerimiento, la necesidad de datos estadísticos es mucho menor que en los casos de los modelos de equilibrio general, pero sigue siendo también, digamos, considerable, y esto es lo que justifica, como os decía antes, que el estudio lo hagamos solo para las regiones españolas, porque precisamente para el resto de las regiones europeas, o para la mayoría de ellas, no existe información estadística detallada del comercio de las regiones con los Estados Unidos. Bueno, esto por lo que se refiere a los modelos o las evaluaciones ex ante, y existen también, pues como decía antes, las evaluaciones o valoraciones ex post, que en este terreno, en este ámbito, básicamente se refiere a la estimación de modelos de gravedad, ¿de acuerdo? Pues esto es un poco lo que nosotros tenemos. Teniendo en cuenta esto, ¿qué es lo que hay hasta ahora? ¿Qué tipo de valoraciones se han hecho? Bueno, pues naturalmente, puesto que todavía no se ha firmado el tratado y por lo tanto todavía no ha entrado en vigor, no se puede hablar con conocimiento de causa, con auténtico conocimiento de causa de cuál va a ser el impacto. En consecuencia, todas las valoraciones que se hacen son valoraciones ex ante, valoraciones a priori, ¿de acuerdo? Y en este sentido, tengo que decir que ha habido estudios de impacto económico utilizando básicamente los modelos de equilibrio general que decía antes para algunos países de la Unión Europea, por ejemplo para el Reino Unido, por ejemplo para Dinamarca, por ejemplo para Suecia. No lo hay para España, al menos yo que he mirado este tipo de cuestiones como os podéis imaginar, con cuidado y con atención, no he visto ningún estudio para España, pero los estudios más importantes, más relevantes, se refieren a toda la Unión Europea, ¿no? Se refieren para el conjunto de la Unión y, desde luego, no hay ningún estudio desde el punto de vista, desde la óptica regional. En ese sentido, bueno, pues aunque sea muy modestamente, porque lo que yo voy a decir después es algo, si queréis, elemental, pero aunque sea muy modestamente, yo creo que es lo único que hay que se ha escrito sobre el impacto del tratado
desde el punto de vista regional, desde la perspectiva regional. A nivel agregado, como digo, la mayoría de los estudios hacen referencia a toda la Unión Europea y básicamente son estos que os indico aquí, un estudio de Verden y et al. Para Ecoris, otro de Fontagné et al. Para el CPII, otro de François et al. Para el CEPR y Felbermeyer et al. Para un grupo que es Bertelsmann en IFO. Bueno, estos son estudios, digamos, muy sesudos, si me permitís utilizar esta expresión, este término, pero como todos los estudios económicos, pues también son criticables. Bueno, en la tabla que tenéis ahora en la pantalla se hace referencia al previsible, al impacto potencial de este tratado en cada uno de los estudios en distintos ámbitos y quizás, si os fijáis un poquito, que puede ser el más relevante, la línea que hace referencia al caso del PIB de la Unión Europea y de los Estados Unidos, si os fijáis en cualquiera de estos estudios, ¿cuál es la conclusión que se obtiene? Bueno, pues se obtiene una conclusión, digamos, un poco deprimente, y es que el efecto del tratado va a ser positivo, pero va a ser muy, muy reducido. Con lo cual, eso que decía al principio de que uno de los motivos del tratado era que se acelerara el proceso de crecimiento económico, pues da la impresión, al menos con estos estudios, y estos estudios prácticamente todos ellos son estudios oficiales, es decir, encargados por instituciones oficiales, pues todos estos nos dicen que no, que los efectos, sobre todo sobre el PIB, van a ser muy, muy reducidos. Bueno, esta es la conclusión básica que se obtiene de todos estos estudios. Sin embargo, tengo que decir también que aún así hay otros estudios que critican este tipo de análisis, este tipo de planteamientos. Uno de ellos es precisamente el que se indica ahí de Cataldo, y lo critica sobre bases puramente económicas. Más o menos, para que me entendáis, viene a decir que en estos estudios de impacto que utilizan modelos de equilibrio general computable, cualquier cosa es posible, cualquier resultado es posible, y que lo mismo puedes justificar que te salga A que B, más o menos lo que viene a decir. Mucha gente ha criticado obviamente a Cataldo por decir eso, pero bueno, no deja de haber también un poco o un pozo de verdad en esto. En todo caso, yo lo que quiero deciros es que hay puntos de vista muy dispares y sobre todo ha habido, como decía antes, muchas críticas desde el punto de vista sociopolítico. Antes mencionaba lo que había dicho Stiglitz. Hay otro estudio, uno que ha realizado Hillary, que tengo aquí anotado el título del mismo simplemente para daros una idea de lo crítico que es. El título del estudio se titula, bueno, el TTIP, dice: un capítulo para la desregulación, un ataque a los empleos, el fin de la democracia, diciendo que sustituyen los mecanismos democráticos por otro tipo de mecanismos. Bueno, esto también es muy respetable, hay que tenerlo en cuenta, pero repito, yo no voy a entrar en esa cuestión. Bueno, entonces, una vez que os he comentado cuál es el marco en el que realizamos el estudio y, digamos, qué es lo que hay en relación a esto, qué tipos de análisis se han efectuado y cuáles son las conclusiones, nosotros ya pasamos en nuestro trabajo directamente a abordar la cuestión del impacto sobre las regiones españolas, del previsible, del impacto potencial, como se indica en la transparencia, sobre las regiones españolas. Y en este sentido tengo que decir que, bueno, el enfoque nuestro es un enfoque muy elemental, un enfoque muy simplista, pero tengo que ser honesto, creo que es hoy por hoy lo único que es posible hacer con la información estadística disponible. Para hacer estudios empíricos, todos sabéis, los profesores por supuesto, pero los alumnos también, que es necesario disponer de series estadísticas importantes durante mucho tiempo, etcétera, etcétera. Y bueno, y aquí realmente contamos con muy poca información, por lo tanto, yo creo que es difícil, no me atrevería a decir imposible, pero es difícil hacer o decir algo más que lo que nosotros le hemos dicho aquí. En todo caso, como señalaba antes, nosotros seguimos un enfoque que utiliza indicadores económicos, indicadores comerciales en este caso, y tengo que decir que aunque los indicadores comerciales, todos ellos son cuantitativos por su propia naturaleza, realmente
lo que nos permiten es realizar solo evaluaciones de carácter cualitativo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Son los indicadores, parece que por ser cuantitativos nos dicen, no, esto es así y se acabó. No, hay que tener cuidado a la hora de interpretar, solamente nos permiten realizar valoraciones, repito, de tipo cualitativo. Dicho esto, ¿cuáles son los indicadores que nosotros utilizamos en el estudio? Pues utilizamos los 6 que aparecen ahora en la pantalla. Utilizamos indicadores de apertura comercial, de participación en el comercio, de diversificación comercial, de comercio intraindustrial y de complementariedad en el comercio, ¿no? De niveles de complementariedad. Todos estos indicadores, menos el tercero, el de la diversificación comercial, tienen una característica y es que cuanto más elevado, cuanto más alto sea el indicador, a priori esto es representativo de que mayores serán los beneficios que se deriven de cualquier proceso de liberalización comercial. Y el Tratado de Libre Comercio precisamente es eso, implica un proceso de liberalización comercial, pero en el caso de la diversificación la relación es la inversa, no porque a mayor diversificación los beneficios sean menores, sino por la forma en que está construido el indicador. Por tanto, estos son los indicadores que nosotros utilizamos en el estudio y en relación con los niños tengo que decir que nosotros en el trabajo hacemos el análisis para el conjunto del periodo que examinamos, que es el periodo 2000-2013, y para 2 subperiodos, el periodo anterior a la crisis, 2000-2008, y el periodo posterior, con la idea de ver si hay alguna diferencia sustancial entre una cosa y otra, entre un periodo y el otro. Hemos hecho esto para estos 3 periodos, el periodo global y los 2 subperiodos, y no lo hemos hecho año a año porque los datos de que disponemos, los datos del comercio exterior, importaciones y exportaciones de las regiones españolas con Estados Unidos, son datos bastante volátiles. En ocasiones varían mucho de un año a otro y entonces, bueno, con la idea precisamente de evitar esa volatilidad, lo que hemos hecho nosotros ha sido, tomamos la media para todo el periodo y la media para los 2 subperiodos y nos parece que en ese sentido, bueno, pues eliminamos un poquitín esta cuestión que os digo de la volatilidad y que puede hacer que digamos que en un momento pues el impacto podría ser muy grande, ya veremos que nunca es muy grande, y que en otros podría ser muy pequeño. Entonces, para evitar eso, hemos tomado, como indicamos ahí, medias y con ellas trabajamos. ¿Cuáles son los resultados que obtenemos? Pues los resultados que obtenemos aparecen reflejados en esta transparencia que tenéis ahora en la pantalla, donde, como veis, en primer lugar aparecen las distintas regiones españolas y luego aparecen los distintos indicadores. El TEO es el Trade Openness, es decir, apertura comercial, y bueno, y así van apareciendo todos los demás indicadores. Tengo que decir una cosa que probablemente alguno se haya percatado, se haya dado cuenta ya de la misma, y es que cuando hablamos de diversificación o hablamos de complementariedad, pues hemos de diferenciar entre el caso de exportaciones e importaciones. Cuando hablamos de apertura exterior o cuando hablamos de la participación en el comercio exterior, lógicamente se toman conjuntamente los datos y entonces con un solo indicador pues tenemos suficiente. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí tenéis los resultados que hemos obtenido. Y bueno, en la parte de abajo veis un poquitín indicadores de dispersión, cómo varía un poco entre unas regiones y otras. ¿Qué conclusiones obtenemos de esto? Pues si empezamos a mirar con detenimiento, veríamos que podríamos obtener algunas conclusiones que a mí me parece que son importantes. No vamos ahora, obviamente, a prestar atención a lo que ocurre, yo que sé, con un indicador concreto para una región concreta, etcétera, etcétera, pero un poco a modo de resumen, yo creo que las conclusiones principales que obtenemos, repito, si miráramos ese cuadro anterior con un poco de cuidado, son las siguientes. La primera de ellas es que, en general, para todos los indicadores, los niveles que se obtienen son bastante bajos, son bastante reducidos. Y, por lo tanto, si antes he dicho que, en general, existía una relación directa entre que cuanto más alto es el nivel del indicador, mayor es
potencialmente el beneficio que se puede obtener de este tratado, pues aquí la conclusión sería que bueno, probablemente el impacto del tratado sobre las regiones españolas no sea muy grande, sea más bien reducido, lo cual, por otro lado, está en consonancia con lo que se había obtenido a nivel agregado para toda la Unión Europea, con esos estudios de equilibrio general, de modelos de equilibrio general computable, que había dicho que al final los impactos que se prevén no son muy grandes. Si recordáis un poco, si mirasteis antes en la tabla que os dije, en raras ocasiones se habla de que el impacto sea superior al 1% del PIB, ¿no? Entonces, bueno, no es que sea despreciable, pero vamos, tampoco es como para tirar cohetes. Bueno, pues en nuestro caso sucede un poco lo mismo, puesto que los indicadores de comercio que he mencionado, todos ellos son bastante reducidos. Esto implica que muy probablemente el impacto final de todo esto sobre las regiones españolas sea reducido. Recordar, para que tampoco haya equívocos en este caso, que estoy hablando solamente de relaciones comerciales, bienes y servicios. Dejo de lado lo que se refiere a las inversiones, que puede también tener un impacto y que a lo mejor puede ser incluso superior al que se refiere al volumen de comercio. Pero centrándonos en esto, el impacto es pequeño. La siguiente cuestión, la siguiente conclusión que nos fijamos es que, hombre, hay diferencias regionales bastante acusadas en los distintos indicadores. Hay regiones, por ejemplo, que tienen un nivel de apertura muy grande y otras que lo tienen muy reducido. Hay regiones que comercian bastante con los Estados Unidos y otras regiones que comercian bastante poco. Hay regiones que tienen un sector exterior muy diversificado y otras que, por el contrario, lo tienen más concentrado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay una disparidad o unas disparidades regionales bastante profundas y esto implica, por otro lado, o esta sería la segunda conclusión, que aunque globalmente considerado el impacto del tratado sobre las regiones españolas sea pequeño, va a haber también diferencias entre ellas, es decir, unas regiones se van a ver más beneficiadas que otras. Y en este sentido, lo que observamos, si pudiéramos tener en otra pantalla el cuadro y ir mirando un poquito los datos que tenemos ahí, veríamos que para la mayoría de los indicadores lo que sucede es que tres regiones, que ya os imagináis las que son, bueno, las tenéis ahí, que son Madrid, Cataluña y el País Vasco, son las que tienen mejores indicadores, es decir, son las que tienen los indicadores más, en general, más elevados. Sin embargo, para el caso de las regiones, estas son las más desarrolladas. Sin embargo, para el caso de las regiones menos desarrolladas, aquí sí que no hay un patrón que se pueda decir que existe, que sea válido para todas, no. Si me permitís también un poco la expresión, cada una es de su padre y de su madre y hay de todo, ¿no? Entonces, en este caso no se puede establecer una línea clara, pero sí que se puede establecer esto en el caso de las regiones más desarrolladas. Teniendo en cuenta todo esto, la pregunta es, bueno, y entonces, muy bien, ¿qué conclusión obtenemos si es que obtenemos alguna conclusión de esto? Pues la cuestión es que, si nos fijáramos en los indicadores que os he comentado antes, sería difícil establecer, digamos, una conclusión general, aparte de estas dos que acabo de mencionar. Y entonces, porque también no todos los indicadores, aunque más o menos siguen una cierta pauta, pero es solo cierta, no es una pauta muy definida. Entonces, lo que hemos hecho nosotros para tratar de alguna forma de establecer una conclusión ha sido proceder en tres etapas muy sencillitas. La primera hemos dicho, mirar, hemos considerado indicadores individuales, vamos a construir un indicador compuesto. Un indicador compuesto con todos ellos y el resultado que obtenemos con el mismo es el que aparece en la penúltima columna, en la que pone ahí Trade Composite Indicator. ¿Okay? Esto es lo que nosotros tenemos aquí. Obtenemos este indicador y en este caso lo hemos hecho teniendo en cuenta, como os decía antes, que en el caso del indicador en el caso de indicador de diversificación comercial, cuanto menor sea el indicador, implica que mayor será el beneficio esperado. Eso lo hemos tomado en consideración aquí para construir este indicador. Bueno, con este indicador vemos cuál es el nivel de cada una de las regiones que aparecen ahí,
primer paso. En el segundo paso decimos, bueno, muy bien, esto por sí solo no nos dice nada. El segundo es que miramos cuál es el PIB de las regiones españolas, pero también para el conjunto del periodo, para tener una media que más o menos sea representativa. Aquí las disparidades, las divergencias no son tantas como las que ocurría, o la volatilidad, para ser más exacto, no es tanta como la que existía en el caso de los indicadores comerciales, pero, bueno, como también existe alguna cierta volatilidad, hemos construido la media correspondiente. Y luego, sencillamente, hemos calculado en este caso la correlación que existe entre estos dos indicadores. ¿Qué conclusión obtenemos entonces? Bueno, puesto que el nivel de correlación que existe en este caso alto es 0,8 entre el indicador compuesto y el PIB per cápita de las regiones, la conclusión que obtenemos es la que aparece indicada ahí, y es que con una gran probabilidad, por lo tanto, muy probablemente, el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos va a ser beneficioso para las regiones españolas, va a ser, como decía antes, en conjunto poco beneficioso, es decir, el impacto va a ser reducido, pero va a ser más beneficioso para las regiones ricas que para el resto del país. Y, por lo tanto, la conclusión que a mí me parece que es la relevante, la que nosotros obtenemos, es que la puesta en marcha de este tratado va a implicar, casi con toda seguridad, una ampliación de las disparidades regionales en España. Bueno, dicho esto, yo ya voy terminando mi presentación y os digo, ¿qué es básicamente lo que hemos obtenido nosotros? Pues la primera cuestión es que la integración comercial, repito, dejo de lado la integración de carácter financiero, en la que se refiere a inversiones, tanto a inversiones de corto plazo como inversiones de largo, la inversión extranjera directa, pero la integración puramente comercial entre las regiones españolas y los Estados Unidos es relativamente baja, es relativamente reducida y, por lo tanto, como he dicho antes, el impacto global pues no puede ser muy elevado. La segunda cuestión, la segunda conclusión es que, teniendo en cuenta la amplitud o la magnitud del comercio exterior de las regiones españolas con los Estados Unidos y la composición de este comercio, que es lo que analizamos con todos los indicadores que mencionaba antes, teniendo en cuenta que todo esto varía de forma muy sustancial entre unas regiones y otras, pues lo que he dicho, el impacto previsible o potencial del tratado sobre las regiones va a ser relativamente distinto, relativamente diferente, o como digo, va a diferir bastante, ¿no? Y, puesto que va a afectar más positivamente o más favorablemente a las regiones ricas que a las pobres, pues esto dará lugar a un aumento de las disparidades regionales, ¿no? Que es, desde mi punto de vista, la conclusión más significativa. Dicho esto, podríamos haber dicho, bueno, el trabajo se ha terminado, y es cierto que el trabajo está prácticamente terminado, pero no sé si os disteis cuenta al principio, cuando estaba puesta la primera transparencia, que, bueno, ahí aparecía el escudo de la Universidad de Cantabria y otro, que era de un instituto sueco, que es el que nos encargó la realización de este estudio, y nos dijeron, hombre, aparte de España sería bueno que dijerais algo de Europa en general, ¿no? Y dijimos, de Europa en general, ¿qué decimos? Si es que no se puede decir nada. Pero bueno, como siempre, pues tratas de decir algo, y lo que nosotros decimos es que estas conclusiones que hemos obtenido aquí creemos que básicamente son válidas para todas las regiones europeas. Es decir, nosotros seguimos pensando que, con diferencias de magnitud, con diferencias de intensidad, puesto que hay países que mantienen relaciones comerciales con Estados Unidos mucho más intensas que las que pueda mantener el nuestro, España, los resultados van a ser parecidos. Es decir, el impacto en la Unión Europea, en los países de la Unión Europea, no va a ser muy grande, pero por países, dentro de cada país, puesto que hay también disparidades intensas, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, por ejemplo, en el caso de Italia, por ejemplo, en el caso de Francia, disparidades regionales incluso más intensas que las que tenemos en España, probablemente la firma de este tratado y su puesta en práctica, su implementación, den lugar también a un aumento de las disparidades regionales, no ya solo dentro de nuestro país, sino en toda la Unión Europea. Esto creemos que va a ser así, aunque
aunque creemos que hay excepciones, y precisamente una de las excepciones podría ser el caso sueco, porque en el caso sueco hemos visto, os he comentado al principio que hay un estudio para Suecia como país, no desde el punto de vista regional, y en este caso se analizan los sectores concretos que saldrán más beneficiados, y resulta que estos sectores concretos que salen más beneficiados tienen una presencia singular, una presencia más elevada, tienen un mayor peso en la economía de las regiones suecas más pobres. Con lo cual, probablemente en Suecia, la firma del tratado y la puesta en marcha del mismo dé lugar a una reducción de disparidades. Si las regiones más pobres son las que pueden salir más beneficiadas, pues esto puede dar lugar a una reducción de las disparidades. Pero repito, en términos generales y para toda la Unión, yo creo que la conclusión que hemos obtenido para España sigue siendo válida. Habrá un aumento de las disparidades regionales como consecuencia de esto. Y termino entonces diciendo, bueno, y teniendo en cuenta esto, ¿qué se puede hacer? Pues la recomendación, entre comillas, como os podéis imaginar, recomendaciones nosotros ninguna, pero así entre comillas, recomendación de política económica que podemos dar es que, bueno, puesto que parece que existe una especie de trade-off entre eficiencia y equidad, eficiencia en el sentido de que el tratado va a implicar, aunque sea en pequeña magnitud, por una mejora económica, un aumento del PIB, etcétera, etcétera, es decir, eso se implicaría una mejora de eficiencia, pero por otro lado va a dar lugar a un aumento de las disparidades, es decir, en términos de equidad, justamente va a ocurrir lo contrario, puesto que existe esta especie de trade-off, sería, si se firmara este tratado, finalmente sería también el momento, digamos, oportuno, el momento adecuado para que nos replanteáramos un poco la política de cohesión en la Unión Europea, la política regional, y que la misma, bueno, pues que pusiera un poco el énfasis en ayudar a las regiones, que están menos desarrolladas, porque si no, probablemente esto lo que provocará, repito, será una mayor divergencia. Y nada más, esto es lo que quería comentaros, más o menos he cubierto el tiempo que tenía previsto. Muchas gracias.